Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Como siempre es un placer, una bendición el poder estar con ustedes para participar en la conducción de este programa. Un saludo a toda la pastoral del país, quienes están seguros ya preparándose para participar de nuestra conferencia anual, que igualmente será una enormísima bendición. La conferencia, como siempre, tiene varios aspectos que son parte de la agenda, del contenido, y por todo ello nosotros estamos clamando a Dios para tener un tiempo muy maravilloso. Estamos pidiéndoles que oren, que intercedan. Hay decisiones que hay que tomar en toda conferencia y esta no será la excepción. Hay que definir 2 puestos de la Junta Directiva Nacional y creo que requerimos la asistencia divina. Quiero invitarles para que lean conmigo un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, los versículos 5 y 6, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creo que es importante que en lo que va de este año, el inicio de este año, a la altura del primer mes del año, nosotros tomemos la determinación de aferrarnos de Dios. Todos tenemos algún nivel de capacidad para hacer las cosas y ese grado de capacidad que tenemos para hacer las cosas puede convertirse en una trampa mortal para nosotros. Nadie es lo suficientemente sabio para tratar de sacar a Dios de su vida. Entonces necesitamos tomar en cuenta al Señor para que Él nos dé la victoria y que el Señor, al momento que de pronto pudiésemos desviarnos del camino, Él nos ayude a enderezar nuestros pasos y hacer las cosas a la manera de Él. Que Dios nos bendiga a todos y que este año, en lo que va de este mes, podamos disfrutar de dirección de parte del Señor, la certeza que estamos aferrados de la mano de Él, reconocer que nosotros no somos lo suficientemente capaces como para tratar de hacer las cosas ignorando a Dios, y además de eso nos interesa saber que los pies los estamos poniendo en el lugar correcto en todas las decisiones que vamos tomando a lo largo del año y de nuestra vida. Hemos finalizado el año 2023. Nuestro lema ha sido avivando a las nuevas generaciones. Ha sido un año maravilloso promover a la generación de relevo. Dios nos ha bendecido y ha activado a nuestra niñez y nuestra juventud con una visión de relevo generacional. Hoy nos encontramos en el 2024. Nuestro lema es avivamiento en la evangelización. Tenemos el reto, el desafío de evangelizar al 10% de nuestra población nicaragüense. Habrá una gran movilización en todas las iglesias, evangelizando a cada nicaragüense que sea posible, casa a casa. Grandes eventos
evangelísticos, grandes eventos de capacitación sobre estrategias de evangelismo se desarrollarán durante el año 2024. Sé parte del mover de Dios, sé parte del mover del Espíritu Santo en la Iglesia Nacional. Intégrate a equipos de evangelismo y cumplamos juntos la gran comisión de dar las buenas nuevas de salvación en Nicaragua y en el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios nos respalde para hacer de este lema una realidad. 2024, avivamiento en la evangelización. Continuamos con el programa Así Marchan las Asambleas de Dios y he invitado a nuestro asesor legal para que nos oriente, el pastor, el doctor, además es pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios y creo que esa combinación hace posible, el pastor William Moreno, hace posible que el enfoque en el trabajo sea mucho más efectivo, pues conoce los pormenores del funcionamiento de la obra. Y bienvenido, pastor, al programa. Muchas gracias, pastor. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año nuevo a usted y a la audiencia que Así Marchan las Asambleas de Dios. Qué lindo. Yo sé que recién vino, ¿hace cuánto? 7 meses. Pareciera que fue ayer. 7 meses funcionando al frente del Departamento Legal de las Asambleas de Dios. Y creo que hay un aspecto que es muy importante. Vamos a, en el de futuro, algunos tips sobre otros aspectos que son muy importantes en el quehacer pastoral y de la iglesia, donde tenemos que observar las leyes, las regulaciones que la ley nos hace a nosotros, pero esta vez quisiera que nos enfoquemos un poco sobre el tema de la propiedad. Okay. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo usted observa? ¿Cómo ve el escenario hasta aquí? ¿Dónde cree que los pastores deberíamos de ponerle más atención a ese tema? Ok, pastor. Estamos regulados bajo el decreto 395, donde se nos exige a todos los propietarios de bienes inmuebles, pero no solamente propietarios, sino también poseedores y a los que tienen tenencia de la propiedad. ¿Qué significa esto? Una iglesia que tiene una propiedad está obligada, según el decreto 395, a declarar ese bien inmueble los primeros 3 meses del año, de enero a marzo. Esa declaración es presentarse ante la oficina de catastro de cada municipalidad, llevar una serie de documentación y llenar un formulario donde declaran que son el propietario, en este caso la conferencia evangélica. Pero también aplica a cualquier bien que un pastor tenga, los Exacto. miembros de la iglesia tengan. Así es. De forma general, todas las personas que son propietarios de bienes inmuebles deben de declarar los primeros 3 meses del año ante las oficinas de catastro municipal. ¿Qué significa esto? Que mi obligación trasciende a las necesidades del Estado, ¿verdad?, para reportar no solamente de forma física, sino también tributaria. En este sentido, nos conviene a todos porque esa es parte de la legalidad, la obligación que tenemos ante el Estado. Y no solamente reportar bienes inmuebles, sino también los vehículos, los bienes muebles
Y de esta manera, cada una de las iglesias y pastores que estamos inmersos, porque la iglesia evangélica está inmersa en la sociedad, somos sujetos obligados, no estamos exentos de responsabilidades tributarias. Solamente en el tema de bienes inmuebles, las congregaciones, las iglesias, donde están los templos, ahí estamos exentos del pago de el IBI. Pero hay toda una serie de escenarios posibles que junto al asesor legal que la Junta Directiva Nacional y los ejecutivos de cada región han nombrado, estamos haciendo un trabajo inmerso. En este caso, tengo 7 meses de estar a cargo de la oficina jurídica. Tenemos alrededor de 1.228 congregaciones a las cuales le estamos dando seguimiento, y cada congregación en los territorios respectivos son escenarios diferentes. Tenemos propiedades en comunidades indígenas, tenemos propiedades que están cerca de fronteras, cerca de lagos, cerca de mar. Entonces, cada congregación que tiene este escenario, entonces tiene toda una complejidad. Y hay que conocer la ley para aplicarla correctamente. Exactamente. Eso es muy importante. Hay un tema que creo que está normado por la ley también. Por ejemplo, la distancia que debe existir entre un templo y un hospital, por ejemplo, entre el templo y un centro de vicio, un bar, por ejemplo, un colegio, un hospital, colegio, bueno, cosas como esas. De pronto uno simplemente dice, me regalaron o compré, aquí lo voy a hacer. Creo que no podemos actuar de esa forma, ¿verdad? Así es. Hay mucha tolerancia, ¿verdad?, de parte de las autoridades sobre ese tema, pero creo que como cristianos estamos obligados, ¿verdad?, a conocer la ley. Además, la ley misma lo dice. Nadie puede alegar que no conoce la ley. Ignorancia de la ley. Porque nosotros estamos obligados a conocer la ley, ¿cierto? Así es. En zonas urbanas, el impedimento son 5 cuadras. Estamos hablando de casi medio kilómetro. Y quien debe medirla es el que está llegando después. Exactamente, el posterior. Ahora, me gusta un dato. Recientemente tuvimos reunión de los asesores legales y me informaba el asesor legal de Huaco que la ciudad de Huaco tiene una particularidad, y es que los centros de vicio, estos centros de nightclub, bares, están a 4 kilómetros de la ciudad. Sí, yo sé. La zona, buscando para muy. Sí, entonces, ¿qué ha pasado? Los alcaldes, ¿verdad?, y las autoridades municipales han tratado de prevenir que esto no afecte el quehacer de toda la sociedad dentro de la población. Yo creo que ayuda mucho la posesión geográfica de Huaco, ¿verdad? También. Pero es un buen detalle, ¿verdad? Ese. Porque ¿sí? Si alguien quiere ver Guaro puede ver, pero creo que la idea de aislarlo de la población, del resto de la población, creo que es correcto hacerlo. Fundamental. Qué bueno. Bueno, pastor, no sé si quisiera darnos algunas pistas de cómo proceder una iglesia con respecto a los asesores legales que tenemos para todo el país, porque cada región tiene un asesor legal y usted está coordinando el equipo a nivel del país. Bueno, queremos anunciarle y también decirle a la pastoral de las Asambleas de Dios que tenemos un asesor por cada región, pero hay regiones, por ejemplo, como la región 1 tiene 3 asesores legales. La octava, me imagino. La octava tiene asesores en cada microrregión, pero hay un asesor que coordina al resto. En este sentido tenemos más de 12 asesores legales que nos ayudan en el quehacer. Quiero motivar a la pastoral, a las iglesias, a los líderes
de cada congregación, a que podamos primero cumplir con el tema de las declaraciones de bienes inmuebles en todas las municipalidades. Es obligación, vuelvo y repito, es obligación de todos los propietarios, y como la figura jurídica nuestra es Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua, entonces estamos obligados a declarar ahorita el mes de enero hasta el mes de marzo. Cada vez que el asesor le pida información, usted debe de apoyar, y también ustedes pueden llamar a la oficina central o ubicarse con el presbítero o el ejecutivo de zona para cualquier orientación, asesoría sobre temas de la iglesia, temas de los mismos pastores o algún miembro. Tenemos un asesor legal en su región. La oficina jurídica central de la CEPENAD está a la disposición. Yo estoy a su disposición, a su servicio. Cualquier consulta que ustedes tengan, estoy para servirles. Los asesores de las regiones, en realidad ellos, digamos, tienen como prioridad el atender las demandas de las iglesias. Pero creo que es muy importante también, porque de pronto eso de que uno posterga el regularizar la legalidad de la propiedad, que de pronto me regalaron un pedacito y todo el pedacito y nunca lo legalicé. Entonces creo que todo eso, y hay un momento en que el no estar las cosas en regla le trae una complicación a todo mundo, porque A los sucesores. correcto, es decir, me la regalaron, no tengo papeles, pero yo le regalé a otro y tampoco le di papeles. Entonces estoy heredando toda una serie de problemas. Tenemos en el país el tema de propiedad, es un tema muy complejo. Y lastimosamente hay algunos colegas que lo que hacen es enredar más los problemas. Pero como oficina central tenemos una alta responsabilidad con Dios, con el Ejecutivo, con cada congregación, con cada pastor, de apoyarle hasta que logre la legalización de sus propiedades. En este tema, pastor, si bien es cierto, una propiedad de la iglesia no va a pasar o no debe de pasar a manos de particulares, quiero hacer la excepción. En el tema normal de sucesión, cuando una persona que tiene bienes y no testa, no tiene un testamento, ¿qué está diciendo? Ok, una vez que yo muera, entonces como yo no quiero testar, como yo no resolví, que lo resuelva un juez. Que lo resuelva. Entonces ahí entra el tema de sucesión, es otro tema muy complejo. Pero en el caso de la iglesia, cuando un pastor no apoya en poner orden en legalidad, entonces una vez que cesa sus funciones en ese lugar, genera un conflicto, genera problemas al sucesor de él. Entonces eso es lo que queremos evitar. De pronto, hermano, hay construcciones, hay inversiones en una propiedad que no está legal, a nombre de la iglesia, pues, la Asamblea de Dios, que es la persona jurídica. Entonces aquí no se trata de que la Asamblea de Dios quiere una propiedad más, se trata de que los bienes que adquieran las iglesias locales deben estar protegidos, porque el donante se puede morir. Así es. Todos nos vamos a morir. Entonces, al no definir las cosas, eso queda en un conflicto jurídico. Pero por ley, nuestros estatutos y reglamentos de la CEPENAD, que están debidamente publicados, la última reforma fue año 2022, fue publicada, la cuarta reforma, establece de que los pastores, las congregaciones deben de darle prioridad a la legalización de la propiedad. Siempre hay un conflicto, pastor, en tema de propiedad siempre hay un conflicto, que un vecino se aprovecha, ¿verdad? De centímetro a centímetro. Claro, un poquito, sí, y después otro poquito. Así es, y entonces ahí es donde va afectando el área que
normalmente matriz o que inició, y luego con los años vienen los conflictos. Por ejemplo, también el tema de la ciudad, las paredes medianeras, ese es otro conflicto. Siempre hay vecinos, ¿verdad?, que incomodan, vecinos que tienen una situación contraria hacia la iglesia, entonces hay que tratar de limitar la propiedad de la iglesia para así generar un ambiente sano con la comunidad. Bueno, pastor, le reiteramos, hay 8 asesores legales en todo el país, 1 por región, lo que significa que con esta manera de tratar los temas legales ya no vamos a tener excusa, ¿verdad? Es decir, no porque no tenemos un abogado, todos los abogados están orientados de trabajar en coordinación con el jefe de región, con la Junta Zonal. Sí. Y como también lo mencionó, ya hay regiones que son tan extensas que no puede trabajar el tema un solo abogado. Y entonces hay regiones que están divididas en microregiones, y creo que eso ayudaría mucho. Aunque no hubiese un asesor por microrregión, creo que el abogado, si ve que la carga es mucha, él mismo activa a alguien para que haga el trabajo, y son costos que generalmente los asumen las iglesias locales, y con gusto deberíamos hacerlo, porque es mucho más caro un edificio y toda la inversión que hace uno en una propiedad que lo que podría costar legalizarlo, y entre más tiempo transcurre, el costo eventualmente podría ser mucho más caro, ¿cierto? Así, y no solamente eso, pastor, sino también que nuestra audiencia debe de saber que los problemas que se generan en tema de propiedad siempre serán mucho más caros que hacer las cosas correctas. Entonces, cuando hacemos un procedimiento correcto, que el tema de legalización, entonces nos vamos a evitar problemas a futuro, vamos a evitarle problemas que en este caso no solamente es de tiempo, sino también de recursos. Así y yo quiero pedirles a todos mis amados pastores, consiervos y colegas también, que nos puedan apoyar. Apoyemos en esta institución sobre la legalización de las propiedades. Estamos a la orden, cualquier asesoría usted me puede escribir, ahí están los datos nuestros, y también puede hacer la consulta al asesor regional. Todos estamos entrelazados y estamos en una misma sintonía, que es la legalización de nuestras propiedades. Gracias, pastor. Yo sé que esto nos va a ayudar muchísimo, y este es un tema que no solamente compete a las asambleas de Dios, a todas las iglesias del país, porque a mí no me luce bien que una propiedad que tiene un templo, de pronto, por no tener las cosas definidas, yo sé que han habido casos que la iglesia vende la propiedad porque compró algo distinto, algo mejor, en otra posición. En algunos casos las poblaciones se mueven de un lugar a otro, entonces la iglesia tiene que ubicarse en otro punto porque no puede quedarse aislado de la población. Sí. Pero en general, que evitemos el riesgo de que en el futuro la propiedad, por no definir las cosas, los sucesores digan, esto era de mi papá, por lo tanto es mío ahora. Sí. Porque el papá no definió las cosas correctamente. Entonces, esto tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo, porque no es buen testimonio que nos quedamos en conflicto, y además de eso creo que también es un tema que tiene que ver con los bienes personales, ¿verdad? Así es. Creo que un cristiano tiene que resolver este tema también. Amén. En todo el sentido de la palabra. Así es. Gracias, siervo. Bueno, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El año 2033 marca el segundo milenio de la ascensión de Jesucristo, así como el inicio de Pentecostés. Esta fecha es importante,
ya que señala un llamado para la Iglesia global. Para el año 2033, se espera que la población de todo el mundo sobrepase los 8 billones de personas. Por lo cual, hay una gran necesidad de elevar la conciencia de la Iglesia para cumplir con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este llamado ha hecho que los líderes mundiales de las Asambleas de Dios sean movidos por el Espíritu Santo para formar una visión de alcance mundial llamada MM33. Esta visión tiene como propósito hacer discípulos llenos del Espíritu Santo que evangelicen, hagan misiones y planten iglesias, cumpliendo así con la gran comisión. Teniendo como objetivo que para el 2033, en la celebración del segundo milenio del inicio del Pentecostés e inicio de la era de la Iglesia, se puedan alcanzar a más de 100 millones de personas en el mundo, así como plantar 1 millón de iglesias. Para poder alcanzar esta iniciativa global de las Asambleas de Dios, se ha propuesto trabajar en 6 pilares fundamentales, los cuales son: avivamiento, buscando reafirmar la santidad doctrinal y moral, vidas de oración y bautismos del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Evangelismo, logrando que cada creyente de las Asambleas de Dios sea un evangelizador hasta que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Plantación de iglesias, motivados para ser plantadores de iglesias que representen dignamente a Jesús en cada comunidad. Discipulado, guiando objetivamente a los recién convertidos para que nuestras iglesias crezcan espiritualmente, manteniendo la sana doctrina. Nuevas generaciones, levantando así a la siguiente generación de ministros del Evangelio, quienes continúen con la visión de predicar el Evangelio. Misiones, logrando que el 100% de las iglesias de las Asambleas de Dios estén involucradas en las misiones, llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Únete a partir de hoy a la visión MM33 y sé parte del movimiento que impactará vidas y transformará naciones. Continuamos con el programa Sin Marcha en las Asambleas de Dios y siempre procuramos tener entre nosotros pastores que nos ayuden a entender algunos temas que son vitales en el quehacer de la obra del Señor. Esta vez tengo conmigo aquí a este gran siervo del Señor que seguro nos va a ayudar mucho. El presbítero distrito, el pastor Ángelo Sánchez, pero también él ha estado muy involucrado en el quehacer del entrenamiento de nuevos plantadores de iglesia, pero también trabajando en hacer conciencia en la pastoral en general con respecto a el desafío que tenemos como iglesia del Señor en Nicaragua y como Asamblea de Dios en particular de la plantación de iglesias en el país. Pastor, bienvenido al programa. Siempre es una bendición verlo y creo que esta es la segunda vez que está conmigo aquí, ¿verdad? Creo que es la tercera. La tercera vez. Sí. Qué bueno. Bueno, me alegra mucho. Bueno, de verdad que estamos de cara a la conferencia anual. Pero antes quisiéramos que usted nos ayude con respecto a sus expectativas con estudiantes para que ingresen al entrenamiento, para la capacitación para plantadores. El área que usted maneja es Más iglesias. Más iglesias. Sí. Eso es muy importante en las metas que tenemos trazadas como Asambleas de Dios. Entonces el punto es este: ¿cómo es la receptividad de las iglesias a la luz de las metas que se traza el Departamento Nacional de Evangelismo y Plantación de Iglesias? Bueno, primeramente, gracias por la invitación, pastor. Es una bendición. Y saludo a todos mis hermanos y la Iglesia Nacional. Gracias a Dios, hemos entrado en un avivamiento en la plantación de iglesias. Quiero felicitarles, pastor, el trabajo que han hecho como ejecutivos. Han venido dando en el clavo, como un martillo, hasta que
Creo que la iglesia a nivel nacional, nosotros los pastores presbíteros, estamos entrando en el asunto. Este año 2023 que acaba de pasar, se alcanzaron grandes logros. Creo que a nivel de FRAMAT, Nicaragua está en segundo lugar después de Venezuela en el quehacer de plantación de iglesia. Estamos hablando de la Fraternidad Hispana Mundial. Así es. Segundo lugar, eso es una buena posición. Pero en realidad deberíamos estar en primer lugar, ¿verdad? Amén, pastor. Yo creo que lo podemos lograr. Ahí estamos apuntando. Vea, MEPI, guiado por el Ejecutivo, nació en el corazón no solamente capacitar a los plantadores y evangelistas, sino acreditarlos. Entonces ya de un par de años atrás se han hecho enlaces con el reverendo Carlos Rocha, que es el representante del área teológica de nuestra amada denominación, y extrayendo la especialidad de plantación de iglesia del plan básico, se hizo un plan de estudio que no solamente capacita, sino que certifica a los plantadores y a los evangelistas. Como una especialidad, ¿verdad? Correcto, como una especialidad. Entonces, a partir de ahí comenzó el trabajo y la iglesia ha sido receptiva. Ahora, lo que nos sentimos contentos es que se sigue plantando iglesias, pero ya el plantador no va solo, sino que lleva un acompañamiento teórico por parte de los diferentes docentes que imparten las asignaturas a nivel nacional en los diferentes núcleos educativos. En este año 2023 que acaba de pasar, tuvimos una matrícula de 521 estudiantes. La meta para este año 2024 son 500 estudiantes y tuvimos más de 300 plantaciones aperturadas en el año pasado. Aparte de que se sirve por separado a través de MEPI, Sí. también la universidad en su penso lo tiene incorporado. Sí, está en el plan básico de los institutos bíblicos. Lo que pasa es que nosotros los bíblicos, porque también presido un bíblico, damos la especialidad en Biblia. Pero nosotros, debido a la necesidad y el anhelo de que la obra de Dios avance, decidimos incorporar también el pensum de la especialidad en plantación de iglesia. Y vea qué es lo lindo. Lo lindo es que en el aula de clase el estudiante recibe la parte teórica, pero durante el siguiente mes, hasta el próximo encuentro, él lleva una tarea asignada que tiene que hacerla de manera práctica, aplicada al lugar donde él planta la iglesia. Y también se da la parte modular de la red de multiplicación. Por ejemplo, si yo en el aula de clase le doy al estudiante un tema sobre el estudio de campo, el análisis de la comunidad, la viabilidad de plantar una iglesia en esa comunidad, en ese barrio, en ese sector, yo le doy la parte teórica, cómo tiene que hacerlo, pero también le dejo la tarea de que él vaya al terreno a hacer el análisis de la comunidad para ver si es factible o no plantar una nueva iglesia en ese sector. Prepararse entonces no solamente es aspirar a un título para ponerlo en la pared, sino que el plantador en la práctica, es decir, entre tanto desarrolla el contenido, también se va ejercitando en la plantación de una nueva iglesia. Tenemos una ley en MEPI y es que cada estudiante de la Academia Nacional de Evangelismo y Plantación de Iglesia que esté cursando esa área específica de plantación de iglesia tiene que plantar una iglesia. Qué lindo, qué lindo. De pronto, quizás un aspecto que deberíamos de analizar un poco. Como estamos acostumbrados a plantar iglesias, la iglesia que yo pastoreo, la que usted pastorea, la mayoría de iglesias que tienen Asamblea de Dios en Nicaragua, fueron iglesias establecidas de forma espontánea. Digamos, cada plantador, un pastor, y todavía se sigue haciendo así en muchos casos, siente el deseo, aquí voy a levantar una iglesia, y entonces le pregunta a alguien, ¿estás dispuesto a fajarte? Y andate por la iglesia, planta una iglesia. En algunos casos, sin ninguna orientación. Así es. Sin ninguna asesoría, sin ningún acompañamiento muchísimas veces. Pero el pastor cuando le dice, anda a plantar una iglesia, él está esperando resultados. Y entonces, en vuelta del mes, ¿cómo va la iglesia? Y él está esperando que en vuelta de 6 meses haya una iglesia ahí ya. Así es. Entonces, ¿cree usted que hay alguna dificultad con la manera como se ha concebido la plantación
y con esta nueva manera de hacerlo. Al final, la intención es la misma, que haya una nueva iglesia. Pero a la luz de toda la orientación que da MEPI, entonces el plantador tiene toda una guía, ¿cierto? ¿No? Para impulsar el proceso, porque es un proceso. Año y medio de acompañamiento. Entonces él ya no está solo. Además del conocimiento, también se procura que el plantador tenga el respaldo logístico de una iglesia, ¿por qué no? Porque es una iglesia la que está detrás de esa nueva Así es. Nosotros solamente nos encargamos de la parte didáctica y también de la recolección de los resultados, los datos, a través de los ABC, a través de los reportes. Nosotros damos acompañamiento al plantador, pero él al mismo tiempo está supervisado por su pastor mentor. Mire, hace más de 2000 años Jesús ve la multitud y le dice a sus discípulos que la mies era mucha y los obreros pocos. Y le dice que oraran al Padre, al dueño de la mies, para que enviara obreros a la mies. Nosotros en este tiempo creemos que esas mismas palabras siguen siendo latentes. La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Por eso, en la estrategia de plantación de iglesia que MEPI ha apostado, comienza en su primera etapa con la sensibilización. En la iglesia local, en los distritos, en los institutos bíblicos, en las reuniones de junta zonal, se orienta al pastor para hablarlo en la reunión con el liderazgo local, porque a través de la sensibilización queremos reclutar una estructura de plantación. El primero que queremos reclutar es al plantador mismo, que es al que posteriormente capacitamos a través de la Academia Nacional de Evangelismo y Plantación de Iglesia, pero simultáneo a él, dentro de la iglesia local, también queremos reclutar a los intercesores. Queremos reclutar a los ofrendadores que van a apoyar económicamente al plantador y también al equipo de apoyo. Gente que dice, yo no quiero ser el plantador directo, el obrero directo de esta nueva iglesia que se está levantando, pero quiero apoyarlo evangelizando, visitando con él. Aquí está mi moto, la orden para llevarlo y traerlo a la comunidad. Y de repente miramos que el plantador ya no está solo, sino que la misma iglesia le da un acompañamiento, por así decirlo, de manera integral, obviamente respaldado por el pastor general de la iglesia. Y nosotros es ahí donde entramos como una mano amiga para la iglesia local, para capacitar de manera teórica, con los conocimientos pertinentes en la plantación, al nuevo obrero. Y cuando la iglesia se involucra, la iglesia madre, digámosle, ellos sienten que eso no es ahí están participando de forma directa, con la ventaja de que con toda esta guía, toda esta orientación, todo ese esfuerzo está garantizado, porque el plantador está siendo orientado, fue capacitado, como parte de la lógica oramos por él, lo respaldamos en lo que sea, así que yo creo que esa es una enorme bendición. Pastor, en realidad creo que estamos viendo un gran momento como Iglesia del Señor en la tierra. De pronto uno cree, según los datos que manejamos nosotros, no hemos investigado el resto de las denominaciones, y yo creo que tampoco es el trabajo de nosotros. Las Asambleas de Dios ha sido la expresión evangélica más grande históricamente en el país. Uno podría decir, no, pues ya tenemos una reputación. Pero en realidad creo que aquí el objetivo de las Asambleas de Dios no es tener una cantidad de iglesias, sino plantar iglesias donde se requiera plantar una iglesia. Por lo tanto, una iglesia local debe cobrar conciencia de eso, un distrito debe cobrar conciencia de eso, las 8 regiones tenemos que cobrar conciencia sobre este tema. Así es. Y aún los programas nacionales de la Asamblea de Dios, porque la plantación de iglesias se da como resultado de la conversión de la gente que no conoce a Cristo Jesús. Así es. Y de una vez se abre un espacio para más obreros que han sido preparados para hacer la obra del Señor. Estamos de cara a nuestra 88 conferencia anual. Ese conteo lo comenzamos a medir a partir de 1936, que fue el año en que oficialmente se constituyó la Asamblea de Dios como una organización en Nicaragua. Pero realmente nuestro inicio data de 1936.
12. Desde el arranque hasta la fecha, la Asamblea de Dios sigue siendo una denominación que se gobierna por sí mismo, que se propaga por sí mismo, que se sostiene por sí misma. Así es. Eso de propagarse por sí misma encaja en la lógica que estamos hablando de la iglesia plantando más iglesias y del pastor plantando más iglesias y formando más obreros. La propuesta de MEPI, entonces, lo que viene es a fortalecer, viene a acompañar esa visión, porque el MEPI no se va a poner a plantar, digo, la estructura de MEPI a plantar iglesias. Los pastores, que son parte de MEPI, por supuesto que lo están haciendo, pero la organización, la estructura, pues no lo hace. Lo hacen las iglesias locales. Así es. Entonces creo que vale la pena que nosotros volvamos a nuestros orígenes. Nacimos plantando iglesias, hemos caminado por 88 años plantando iglesias, y el Señor Jesús nos va a encontrar cuando venga por su iglesia, plantando iglesias. Espero que así sea, pastor. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Qué lindo. Ahora, hablemos un poquito de la conferencia anual. Esta conferencia anual, ¿cuántas conferencias ha estado, más o menos? Mi primera conferencia fue en el 2008 y no he faltado ninguna hasta el día de hoy. Qué lindo. Bueno, en mi caso ya hace muchos más años. Fue en el año 1981. No hay comparación, pastor. Y recuerdo que fui como delegado, cuando era pastor todavía. Y fue algo emocionante, pues, ir a la conferencia anual. Y recuerdo que la primera vez que fui, yo tuve participación, y no se me olvida. Yo pedí la palabra, y tomé participación, y recuerdo que mi participación de alguna manera como que trabó una situación que estaba dándose ahí, y yo mismo me sorprendí, ¿verdad? Y creo, ¿verdad?, que la conferencia anual uno debe verlo no solamente como una celebración que cumple con una formalidad legal, porque los estatutos nuestros dicen que hay que celebrar una asamblea anual, una conferencia anual, y que también dice que hay temas que son competencia, que son resorte de la asamblea reunida, es decir, el pastor, la esposa, el cónyuge, en el caso de que no sea ministro, y un delegado por iglesia local. Así es. ¿Cómo usted valora esa dinámica que como Asamblea de Dios, a partir de que usted se incorpora? Igual, pues no, yo no acostumbro a compararme con nadie más, simplemente cómo funciona, vamos bien, se siente bien uno haciendo lo que está haciendo, y siempre hay cosas que hay que mejorar porque es parte de la dinámica de la vida y de las organizaciones, pero ¿cómo valora usted todo este caminar de la Asamblea de Dios en términos del funcionamiento? Bueno, en relación a la conferencia, con este dato que le voy a dar, usted se va a hacer una idea de mi apreciación de nuestro maravilloso evento anual que tenemos. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en una conferencia anual en el año 2011. Qué lindo. Sí. En la segunda noche de culto, terminó tipo 9:30 y yo seguí tomado por el Señor hasta casi las 12 de la noche. Esa fecha es inolvidable. Entonces, la conferencia va más allá de las formalidades reglamentarias. Es un tiempo para compartir la presencia del Señor, un tiempo para convivir entre hermanos, entre ministros. Realmente es un tiempo de bendición. Y yo hago un llamado a todos los pastores, a todos los delegados que ya están electos en sus iglesias, a que sean parte de nuestra conferencia. Es una bendición increíble, ha hecho un gran trabajo. Usted menciona la parte de ir mejorando. En realidad, cada año que he venido siempre hay algo nuevo, un paso más adelante en busca de hacer siempre lo mejor para la gloria de Dios. Entonces, para mí, la conferencia, pastor, es una gran bendición. Yo recuerdo que los primeros asistentes a la conferencia, la primera vez que yo fui como delegado, creo que no habían 300 pastores, a lo sumo.
no menos, porque alcanzábamos el tabernáculo antiguo, entonces eran menos de 200, de 300 pastores, tal vez unos 180, más los delegados, más la esposa. Colapsaba el tabernáculo que teníamos en la curva de Sabana Grande. Era toda una semana, y ya el segundo día, especialmente los niños, les miraba el ojo que les blanqueaba y los dientes, porque pura tierra. Pero yo nunca escuché que la gente se quejó. Y de Ipehue, se cerraba sábado con una vigilia a pegar el día domingo. Aleluya. Lunes a domingo, a sábado. Puro fuego. Y la gente, cada vez que, especialmente los de mayor edad, no, Sabana Grande, es algo extraordinario. Y yo creo que es cierto, pero en realidad creo que es la actitud nuestra la que tiene que cambiar. Así es. Si uno viene con algo en mente, eso que trae en mente debe de cumplirse. Porque aquí hay matutinos, aquí hay tiempos de oración durante toda la jornada. Y en realidad, hermano, la iglesia del Señor es una iglesia que nace como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que implica que no puede haber iglesia sin Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es como un elemento determinante para el funcionamiento de la iglesia. Y el lema de este año tiene que ver con avivamiento en la evangelización, que también es un tema muy importante. Uno puede compartir a Cristo, las verdades eternas del Evangelio de Jesús, de forma mecánica. Yo creo que en realidad el Espíritu Santo se activa de oficio, aunque no hayamos orado, aunque ni creamos en el Espíritu Santo, pero al final quien hace la obra es el Espíritu Santo, porque yo no puedo convencer. Amén. Pero creo que este énfasis nos ayuda a volver a ese punto, ¿verdad? Que no puede haber efectiva y auténtica evangelización si nosotros no incorporamos en nuestras prácticas la dependencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es, pastor. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos. Este año vamos a tener a 2 invitados o 3, pero 2 en particular. Va a estar el superintendente general de la Asamblea de Dios de Estados Unidos, Doug Clays, que es la primera vez en la historia de las Asambleas de Dios. Y es así porque las Asambleas de Dios son autónomas en cada país. Es decir, no dependemos de nadie más, solo del cielo. Y aquí nosotros elegimos nuestras autoridades, y aquí nosotros decimos lo que tenemos que hacer, y mantenemos vínculos de hermandad con las Asambleas de Dios en todo el mundo. Tuve el privilegio de estar en el Congreso Mundial de la Asamblea de Dios en Madrid, España, un tiempo muy lindo, fuera de serie. Fue electo un superintendente de Asia como el nuevo presidente de la Fraternidad Hispana Mundial, lo que indica, y yo recuerdo que el primer presidente que tuvo la Fraternidad Mundial, la Mundial, bueno, esta vez tuvo las 2 celebraciones, la Mundial, que abarca todas las lenguas del mundo, y la hispana también. Pero la primera vez fue electo un asiático también, el doctor Cho, como el presidente de la Fraternidad Mundial. Y es lindo ver cómo, a pesar de que no tenemos nosotros algo así como una autoridad por encima de todos, porque somos una fraternidad mundial, mantenemos los mismos estándares en todas partes del mundo. Y creo que eso se debe a eso del mover del Espíritu Santo. Amén. Cuando estamos hablando del MM33, eso es algo a nivel del mundo. Cada país la toma o la deja. Y yo lo que noto es que cada país la ha tomado en serio. Así es. Y eso creo que es una cosa que tenemos que reconocer y valorar. Amén. Qué lindo. No sé si quisiera darnos un mensaje final a los asistentes a la conferencia,
aparte de orar y manejar sin sueño en el camino, creo que es importante la disciplina durante la conferencia. Venimos a lo que venimos. Así es. Ya todos vamos a recibir el horario de las actividades. Así que qué lindo sería, ¿verdad?, que a la hora de arrancar con la asamblea haya quórum. Y que terminemos con quórum en cada una de las reuniones. Algo muy importante en esta asamblea es que vamos a elegir al superintendente nacional y bueno, son 2 posiciones las que hay que llenar. El vice y la del vocal. Y la del vocal, que es en este caso es el jefe de la Asamblea de Dios para el departamento de Matagalpa. Así es. Que es un elemento que también requiere de responsabilidad y de oración, porque no se trata de elegir, se trata de hacer que la voluntad de Dios se cumpla en ese proceso. Amén. Bueno, mi amado pastor, que Dios me lo bendiga. Ha sido una bendición tenerle aquí conmigo en el programa Así Marcha en la Asamblea de Dios, y esperamos tenerle de nuevo para seguir hablando de todo eso que Dios está haciendo a través de los distintos programas, en este caso plantación de iglesias, y también en su condición de presbítero de un distrito del país. Que Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Saludos a todos. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien con todo gusto y placer estoy con ustedes todos los domingos. Les deseo un domingo maravilloso, y igual que lo que va transcurriendo el año y lo que resta de este año, lo veamos a plenitud bajo la guianza del Señor. Que Dios les bendiga, y estamos preparándonos para vernos en nuestra conferencia anual. Un abrazo para todos. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.